contanos qué es lo que vamos a escuchar a continuación. Perdón, un día, el 14 de marzo creo que fue, me llamó y... ¿De este año? Sí. Y me dijo, vení que te quiero hablar una cosa. Y allá fui yo. Y te quiero hablar del agro. Y entonces prendí el teléfono y me dio una clase sobre el agro, pasando por todo, la lana, la leche. Cosas muchas básicas que la verdad sería para armar una clase, ¿viste? Y terminar con esta ignorancia agropecuaria que tenemos, ¿no? Y nada, y después se fueron para otros lados, nunca lo usé esa grabación, él me llamó para que yo usara, nunca la usé, fue una hora, saqué algunos tramos, creo que el primero que separamos es sobre el papel que la ganadería, según él, jugó en la despoblación de la campaña, a ver si lo tenemos ahí. Pero es rico en pasto, el Uruguay es una pradera gigantesca, y esto es clave, porque eso fue el instrumento de nuestra historia, incluso de algunas virtudes y de algunos defectos. Por ejemplo, las vacas casi se crían solas, precisan poca mano de obra. Mientras que donde se cultivaba algodón, azúcar, que se precisaban oleadas de gente para cosecha, se mantenía una población rural. En cambio acá se exportó fue un país de emigrantes del campo a la ciudad muy tempranamente, porque la ganadería precisaba poca gente. Lo vuelvo a tocar luego desde varios lugares y aprovecha en un momento para darle un golpe palo a los sindicatos cuando no. Vamos a escuchar, creo que es esta parte de los sindicatos. Muy común en los dirigentes sindicales, que somos productores de materia prima y que no nos industrializamos y eso. Es como decir, Holanda no existe. No, el problema no es el producto, sino la tecnología con que lo producir. Pues un ternero de los llanos bolivianos es muy distinto a un ternero del Mississippi. ¿Te das cuenta? La tecnología que hay metida es totalmente distinta. El problema no es el producto, sino el valor agregado que permite el desarrollo técnico y científico. Y, bueno, la industria del CM, eso. ¿Cómo le explicaba al mundo que el año pasado tuvimos el Aberdeenango campeón del mundo? ¿Sabe cómo se...? Eso junta la información de todas las exposiciones, ¿no? Y ahí hay un tribunal, el técnico que conoce, dice, el mejor es este. Bueno, nosotros teníamos el mejor Aberdeenango del mundo, nadie se enteró. Muestra ahí 2 o 3 facetas que si uno se pone a repasar históricamente lo acompañan de larga data. Ganadería, obsesión porque Uruguay desarrolle tecnología, sea de punta. Y demografía. ¿Se acuerdan del lío que se armó cuando él era presidente y dijo que quería traer ecuatorianos para poblar la campaña? Y puso ese ejemplo. Hay que traer ecuatoriano y boliviano para poblar la campaña y la gente casi que le atacó la yugular porque él siempre estaba un paso adelante viendo la jugada, un ajedrecista, ¿no? Veía la jugada 2 jugadas adelantadas. Tenía un amigo que me decía, un momento que los Beatles podían componer cualquier cosa que hubiera estado bien, porque eran los Beatles. Este era igual, este podía tirar cualquier cosa que en algún lugar más o menos podía caer, ¿no? Él está obsesionado con que Uruguay debería ser un vendedor de semen y de semillas mejoradas a Brasil, ¿no? Él dice que tenemos que ser como Holanda con respecto a Europa en cuanto a que la tecnología va por ese lado. Y lo de los sindicatos, él lo dice en la nota que le hice, que los sindicatos no pueden estar con el discurso del miedo de que la tecnología les haga perder trabajo. Los sindicatos tienen que apoderarse de la tecnología. Eso es una cabeza moderna. Y
En la entrevista que le hacemos acá en el informativo en BTV Noticias antes de la elección de octubre, yo voy a la chacra, se la hago directamente a la chacra, y bueno, hablando, estaba discutiéndose sobre lo de Odone, me dijo una frase que me va a quedar en el recuerdo, y la he repetido varias veces con varios dirigentes políticos. Me dijo: mijo, no hay mejor ministro de Economía que el precio de las commodities. Diciendo, no te preocupes por Odone, que si las cosas internacionalmente van bien. Él estaba obsesionado y arrancó la entrevista, por más que yo le pregunté otra cosa. Es el famoso viento de cola, ¿no? Arrancó la entrevista diciendo: tenemos que producir más, para producir más hay que regar mejor. En Brasil tienen no sé cuántas tajamares y represas construidas, y nosotros, si no mejoramos la productividad, no hay para repartir. Tenía una obsesión marcada con el tema de que Uruguay tenía que producir más y mejorar su tecnología, invertir en eso para producir más cantidad. Porque hoy por hoy no estamos dando abasto, por lo menos no estamos pudiendo dar ese salto de calidad que él... Y él hablaba de poner varios pisos, ¿no? Y su ministro estrella de ganadería, que fue Tabaré Aguerre durante 10 años, al igual que Bonomi estuvo 10 años en el Ministerio de Trabajo, Tabaré Aguerre fue su ministro, digamos, en su periodo, y el de Vázquez que reiteró, ¿no? En el libro de los Indomables, el tema ganadería aparece sobrevolado, pero no hay como un capítulo especial. Ahora, no puedo creer que en un año no te hayas sacado el tema, porque era como su obsesión prácticamente. A ver si me ayudan con este corredor uruguaya, Santiago Urrutia, puede ser. Él pone de ejemplo ahí al papá por una tecnología que importó. Coloniense. Exactamente. Y dice, todos tendrían que ser como el papá de Urrutia. Y empieza a hablar de cosas que para mí son, digamos, como me decía Miguel Arregui cuando estábamos en el diario: joven, yo lo quiero, pues usted es muy urbano, ¿no? No, era imposible que no sacara el tema. Y como dijiste vos, podías estar hablando de literatura o de alta política o de baja política, pero en algún lugar le salía, porque para él era estratégico, y decía que en el fondo en el Uruguay todo era fácil porque teníamos más vacas que personas, que no nos complicáramos tanto. Dos ejemplos que me ponen en la charla. Uno es de Mikhail Kalashnikov, que fue el inventor del fusil de guerra más famoso de la historia, ese que tiene el cuerno doblado. Kalashnikov. Kalashnikov. Sí, se llama el fusil, se llama así. Tiene su nombre, que era un mecánico, dice, y terminó generando esto. Y el otro, el dueño de Honda, que también era un mecánico, y después de la guerra empezó a hacer autitos, cosas de lata, chiquita, y mira lo que terminó haciendo, ¿no? Ligado con esto tiene mucho que ver su obsesión por la UTEC, por la generación también, de la UTEC, ¿no? Sí. O sea, para mí es la gran obra de su gobierno. Bueno, sí, sin duda. Yo entiendo la agenda de derecho, entiendo todo. Ha tenido una influencia muy importante. La obra. La valoración sobre esa construcción que hizo. La obra de la UTEC para el interior, para cientos de jóvenes, porque aparte es revolucionaria en su concepción, porque viene de un intento fallido de dotar de más recursos a la UTU y de dotar de otra formación a la Universidad de la República. Y dijo, ¿cómo no le puedo entrar? No puedo torpedear la Universidad de la República, ¿sabes lo que hago? Siguió un camino similar al de Tabaré Vázquez con el plan Ceibal, ¿no? Lo sacó del sistema formal, él lo creó en la UTEC, y además hay un dato que no es menor, que se discutió mucho al comienzo de la UTEC, y fue no implementar el cogobierno. Con lo cual, la gestión, Rodolfo Silveira, un hombre bastante llegado, de su confianza, que fue de los primeros, no sé si todavía sigue dirigiendo la UTEC, le dieron forma a un proyecto fantástico a nivel de todo el país, ¿no? Sí. Pero yo quería volver un poquito atrás a lo que era, no digo una obsesión, pero sí el amor que tenía Mujica por el tema agropecuario. Yo ayer relataba que lo conocí formalmente en el año 1994, cuando él, en el 95, mejor dicho, cuando él es diputado, integra la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Yo seguía los temas agropecuarios por mi formación y lo seguí mucho tiempo. Por supuesto, cuando llegó a ministro también tuvimos mucho contacto. Y él era un gran hincha de lo que era la lechería como un elemento, digamos, de colonización, de que la familia se asentara en el territorio. La lechería es una de las producciones agropecuarias
que asienta la familia en el campo. No hay producción lechera a la lejanía, como puede ser en la ganadería extensiva. Y él hinchó mucho en el buen sentido, digo, de tratar de apoyar las cooperativas lecheras, con APROLE, la Asociación de Productores. Toda la política de colonización tenía que ver con darle campos de recría a los productores lecheros, entre otras cosas. Pero él también tenía un gran amor por la producción ovina, las ovejas, tenía como una obsesión. Y él tenía un modelo, él decía que Uruguay tenía que encontrar un modelo productivo que fuera acorde a los pequeños productores, de tener una majada, y siempre pensaba en Australia o en Nueva Zelanda como sus modelos, ¿no? Muy apegado la familia del productor con su rodeo de animales. Y siempre compartimos un proyecto que estuve yo ligado lateralmente, que era un tambo ovino, que no es lo común en Uruguay, los tambos son todos lecheros la mayoría. Y había un proyecto de conformar un tambo ovino para producir quesos con destino a exportación. Y él siempre, ese proyecto se lo quedó en la cabeza. Y cada vez que nos veíamos, una vez por año, siempre me preguntaba, ¿y en qué está el tambo de las ovejas? ¿Va funcionando? ¿Va? Un proceso largo y demás. Hace 2 años me cruzo con Lucía Topolansky en el Palacio cuando renunció al cargo de senador Enrique Rubio. Nos cruzamos y Lucía me para y dice, Pepe quiere ir al tambo, quiere visitar finalmente el tambo, que yo le había dicho varias veces para conocer lo que finalmente se había concretado. Y empezamos, bueno, a coordinar las fechas y quedó finalmente articulada la visita al tambo con Pepe, con Lucía. Y yo le sugerí que fuera Orsi, que era candidato con grandes probabilidades, para que de alguna forma percibiera la visión que Mujica tenía de ese modelo productivo, que era bueno que él lo viera. Y estaba todo acordado, y el día anterior me llama Lucía que ya el físico de Pepe no le permitía, era acá cerca, en San José, era cerca, de todas formas, esa visita nunca se pudo concretar, y la verdad que nos da mucha pena, ¿no?, que no haya podido ver un modelo que él pensaba que podía ser exitoso y que después de muchos años, de mucho esfuerzo, está empezando a funcionar, ¿no? Así que esa parte quedó pendiente, pero reivindico 2 de las grandes ideas, de la lechería, como sentar la familia en el campo, y de la producción ovina, no la producción tradicional del Uruguay, que era la lana que no vale en los mercados internacionales, sino agregarle otro valor a la carne, claro, o con la industrialización. Y yo sumo el tema demográfico porque, bueno, con la traída de gente de Guantánamo, con un montón de acciones, demostraba, por lo menos en su visión de la necesidad que tiene Uruguay, de algo que discutimos hoy, en el 2025, que es, somos un país en vía de extinción. Sí. Mueren más uruguayos de los que nacen, Uruguay va a tener que hacer algo para que demográficamente aumente su población. Eso Mujica lo decía hace 12, 15 años, sin ningún tipo de duda, y hablaba de promover la inmigración de personas de Latinoamérica para que vinieran a poblar el campo uruguayo, para que vinieran a trabajar en el rubro ovino. Me acuerdo de una entrevista que le hice y yo medio que lo cuestionaba, y me dice, mostrame las manos. Con esa mano nunca plantaste una lechuga, me dijo. Nunca te subiste un arado, como dijo. Nunca plantaste una lechuga, me dijo, y se acabó la discusión sobre el tema. Claro, pero lo que dijeron ustedes dos de la UTEC es muy importante, porque él tenía una cabeza moderna. Aunque no se parecía, en algún aspecto se parecía a Valle, en algún aspecto. Le gustaba la innovación, no por la innovación misma, sino para que no nos quedáramos atrasados. Él pensaba que la liberación nacional hoy pasaba porque fuéramos un país desarrollado, una democracia plena, con mayor igualdad y que nos pareciéramos al mundo moderno. Una vez me dijo, ¿vos has ido a Japón? No. Mi padre se formó en Japón y siempre me habla maravilla, yo nunca fui. Así que nunca hablaste con un robot en Japón, ¿no? Y me empezó una anécdota extraordinaria de los procesos de automatización que tienen su lado negativo, pero en todo caso que tenemos que afrontar, porque si no nos van a dar de lleno cuando lleguen con toda la fuerza a lo que llega más tarde al Uruguay, ¿no? Es lo que él critica la tecnología desde un lugar, pero desde otro, como decía Dorian, no se pone delante de ella. Es humanista, pero es pragmático. Pero fíjate, ahora estoy empezando a repasar y me empiezan a aparecer cosas mentalmente, ya vamos a seguir con los audios de Gabriel, pero hoy por hoy, ¿cuál es otra de las cosas que discutimos en el país? El tema desplazamientos, rutas, trenes. Mujica quiso entregarle
la red ferroviaria al Grupo Mondragón, allá en País Vasco. Ya viajó para ver el sistema porque él entendía que había que hacer algo. Él pone el ejemplo de Mondragón siempre. Y después en un momento hubo una iniciativa donde aparentemente desde China, el gobierno chino le plantea, dame el manejo de los trenes, pero los chinos la condición que ponían era, yo hago todo. Yo con mi gente construyo las vías, Sí, yo claro. con mi gente opero, y ahí encontró la resistencia. Pero dos de las obsesiones de él era mejorar el transporte ferroviario porque entendía que Uruguay, insisto, estamos hablando de gobierno 2010-2015. Y Temas que se otra, están discutiendo hoy y que no encontramos solución, obviamente. otra de las obsesiones, cuando él hablaba de ponerle varios pisos, ¿no?, a la producción agropecuaria, pues somos una población muy chiquita que produce mucho y tiene que exportar y tiene capacidad de exportar mucho más, fue el riego. El segundo mandato de Tabaré Aguirre, él lo defendió ante el presidente Tabaré Vázquez por la estrategia del riego, avanzar en el riego. Y el Uruguay siempre encuentra motivos para estancarse, y allí estaba el tema de la propiedad del agua, los permisos para pasar el agua de un campo a otro y más, y eso está hasta el día de hoy trancado, a pesar de que el riego ha avanzado mucho, ¿no?, de la mano de la agricultura, pero Él dice estamos que años luz, tenemos que tener un cuarto del país bajo riego. bajo riego, pero que el Estado tendría que financiar la mitad y la otra mitad de los privados. Es muy costoso y acá no hay grandes millonarios. Entonces me cuenta esta anécdota que está grabada. Vamos a A compartir ver. el tercer audio. Acá no hay millonarios, no hay ninguno. Esa vez que estuvimos con Slim, mirá, ellos tienen una sociedad de padres e hijos que se reúnen una vez al año Los millonarios. en distintos países. Este grupo. Sí, son 1000 millonarios Millonarios. para arriba. Como uruguayo no había nadie, le encargaron a Bulgeroni que le hiciera acá. Que fuera en representación. Porque Bulgeroni tiene Acá. inversiones en Uruguay. Está, y Bulgeroni es de la barra esa. Entonces hizo una bruta reunión Para que hiciera una reunión acá. acá. Y la hizo en Punta del Este. Vos sabés que la prensa no se enteró o no se quiso enterar. ¿Y cuántos empresarios fueron a esa reunión? Y vinieron varios de América. ¿Pero de Uruguay fue alguno? Nadie. Ninguno. La hizo un argentino en el Uruguay. Pero La encabezó. no fue ningún empresario uruguayo tampoco, porque no hay ninguno de ese nivel. No hay ningún millonario. Él es muy amigo de Bulgeroni. Se reúne a veces. Entonces cuenta que Bulgeroni tuvo que esta reunión de 1000 millonarios que se hace en distintos lugares, Sí. para hacerla en Uruguay, Bulgeroni tuvo que representar a Uruguay, que es argentino, porque no había ningún uruguayo que fuera 1000 Claro, porque millonario. para ir a ese club que se reúnen una vez por año en distintos lugares de América, hay 2 o 3 foros de estos, pero para este foro en particular solamente tienen acceso a esa reunión personas que tengan más de $1.000 millones. Entonces se le llama el Club de los 1000 millonarios. Hay varios en Argentina, en Uruguay, diría el contador Damiani, en otro libro de Pablo Coe, no hay ricos, hay riquitos. Más Sí. riquitos. Entonces no hay 1000 millonarios. Qué frase esa, ¿no? Increíble, Damiani. Ahora- Lo peor, ahora que me decís, no me había puesto a pensar. Lucía era lectora mía, pero Mujica la primera vez que me vio me dijo, yo lo primero que leí de vos es Los dichos del contador. Me encantaba, Damiani. Yo le dije, bueno, muchas gracias. Bueno, y un año ese club de los 1000 millonarios lo convocan a él. Sí. O está la idea de Bulgeroni de convocarlo a él y de presentarlo para que él vaya a disertar a ese club. Y Mujica, que alguien podría pensar es probablemente toda la antítesis de lo que esas personas representan y ostentan, creía fundamental ir ahí a Punta del Este a brindar esa charla porque era una manera de mostrar que Uruguay podía ser amigable para ese Pero público. aparte me decía, no sabés lo interesante que es escuchar a estos, me decía. Porque tienen, claro, como tienen mucha plata, tienen ideas locas. Claro. Entonces muchas encajan. Viven en otro mundo, es apasionante escucharlo. Bulgeroni le interesaba, Slim le interesaba. Bueno, sí, Pero no era Luego prejuicioso. Copatel,
Claro, que está en el argentino, que es un hombre... Globocopate era el rey de la soja de Argentina. Sí. Argentina es, bueno, era el granero del mundo. Dentro del granero del mundo, el rey de la soja es Le sigue Globocopate. pegando en el palo, Sí. Mirá que este año, Globocopate producción. era, y no sé si decir íntimo amigo de Mujica, pero una persona con excelentísima relación con José Mujica y un tipo al que Mujica consultaba en reiteradas oportunidades por esta obsesión que tenía de estar a la avanzada y a la vanguardia en temas agropecuarios. Un tipo con unas vinculaciones. Y aparte, claro, después de que adquirió esta estatus de rockstar, también invitaban todos. Y también le daban cabida. Es que era también, lo dice Pagni en el prólogo del libro, ¿viste? Era como el izquierdista pasable y querible por los millonarios, por los capitalistas, porque no hay nada mejor para el sistema que decir que alguien que no tenía nada que ver con el sistema abraza sus normas, ¿no? Entonces era encantador, no les iba a salir con nada populista, con nada autoritario, y además era divertido. Cuando Mujica habla en su momento y refiere a el tema de la asignación universal, no pone de ejemplo un país comunista, un país socialista. Dice, esto lo está planteando Mark Zuckerberg, el de Facebook. Ahí me dijo, yo estuve con Slim, me dijo. Claro. ¿Y sabés qué me dijo Slim? Hay que darle plata a los pobres, porque es la manera que la economía funciona. Para que tengan un peso para consumir. Sí, claro. Es que los Estados Unidos son keynesianos, es decir, no son ortodoxos. Ese es otro tema, pero es muy interesante. Ahí Mujica también dejaba ver cómo él, de temas que estaban discutiéndose en las élites económicas del mundo, tenía una visión que a veces resultaba hasta, obviamente, la discusión criolla, decir, no, que le vas a sacar a los ricos para darle a los pobres, y es algo que... No, se parecía más a Paul Krugman que a un pensador de izquierda Exacto. latinoamericano. Tenés otro audio. Uno más que es más anecdótico, hablando de la cultura y la belleza. Porque no estás rodeado de maravillas, pero no las ves. ¿Cómo te voy a decir? Alegría de vivir. Porque estás en el medio de cosas que son maravillosas y no las ves. Era más largo este audio. Él dice, una cosa es la inteligencia, Sí. otra cosa es la educación y otra cosa es la cultura. Gaby, Claro. espérame que me están convocando del móvil, ya seguimos con el análisis de este último audio que compartíamos, una entrevista inédita que Gabriel Pereira realizó a José Mujica y que está compartiendo hoy por primera vez con nosotros.